Buenas noches, mi nombre es César Arellano. Bueno, voy a hacer en esta presentación voy a hacer un pequeño análisis financiero. La empresa elegida es Corporación Aceros Arequipa. Una pequeña descripción de la empresa. Definitivamente Aceros Arequipa, como todos sabemos, es una de las empresas más importantes a nivel Perú. Se dedica a la distribución y fabricación y distribución de acero, de productos de acero, ¿no? Fue fundada aproximadamente en el año 1964. ¿No? Eh, Fue fundada Aceros Arequipa y entró en operación en el año 1966. En el año 1983, en realidad, inaugura una segunda planta, más o menos un resumen histórico. En 1987 se fusiona con la minera del Pacífico. En el año 1997 se fusiona con la empresa Aceros Calibrados S.A. y nace específicamente lo que ahora se denomina como Corporación Aceros Arequipa. En el 2013, otro evento importante, se tiene la ampliación de los trenes de laminación de Pisco. En el año 2016, marcado con un poco de rojo, fue uno de los momentos críticos que justamente Aceros Arequipa sufre con el cierre de la planta debido a la situación del mercado, dentro de ellas el ingreso de productos a bajo costo, de procedencia principalmente china, que de alguna forma merman la productividad de esta planta, ¿no? Eh, y en el 2018, que básicamente muy cercano al año en el cual vamos a nosotros analizar, que será el año 2019, inicia la implementación de una planta de tubos de alta velocidad como una mejora tecnológica, y también del mismo modo inicia la construcción de la nueva planta de acería. Esto es importante un poco para poder contextualizar la situación de la empresa en el momento que estamos realizando el análisis, ¿no? En realidad, bueno, actualmente tiene, como mencioné, la planta de Arequipa está cerrada, pero en Pisco, que es su centro de operaciones, tiene dos plantas, una que es la planta de acería en realidad, y lo que es una planta de tubos, que más o menos es un poco la más modernizada con temas robóticos y demás, ¿no? Los productos que ofrece son todos estos: fierro de construcción, alambrón, etcétera, demás perfiles, pernos, clavos, pero entre estos dos representan más del 70% de los productos que ellos fabrican. Y los segmentos principales que son de atención, que justamente si llevan estos 70, sería construcción de viviendas personales, ¿no? O sea, la autoconstrucción, construcción de personas, familias, y la venta a constructoras que están involucradas principalmente en los proyectos de gran envergadura a nivel nacional, o sea, proyectos mineros, infraestructura, etcétera, ¿no? Las demás, industria metálica, etcétera, son las demás áreas en las cuales se destina, pero principalmente estos serían los que demandan o los que determinan el comportamiento de la toma de decisiones y el mercado en realidad, ¿no? ¿Cómo es el mercado en realidad del, del acero en el Perú, ¿no? El Perú en realidad consume alrededor de 3 millones de toneladas métricas, ¿no? De las cuales el 51%, este 51% son importaciones, y el otro 47%, que son alrededor de 1,48 millones de toneladas, son producción nacional, ¿no? 1,48. De estas 1,48, en realidad, como son producción nacional, son básicamente estas, lo podemos presentar acá, que en realidad no necesariamente es toda la producción nacional, sino es lo que consumimos, pero la producción nacional en realidad asciende a 1,6 millones, ¿no? ¿Qué pasa con el restante? Más o menos ese 12%, nosotros también, bueno, nosotros hablando del Perú, hablando de la industria peruana, en esta área exporta ese restante, ¿no? Si bien es cierto, es una mixtura entre importación y exportación para cubrir la demanda de mercado, que como menciono son 3 millones de toneladas métricas de acero, ¿no?
Entonces, el 88% que produce la industria nacional del acero, ¿no? Que es todo esto, 1.600.000, va destinado al mercado local. ¿Okay? Ahora, de toda esta producción que tiene el país o el mercado peruano a nivel de acero, ¿no? Hay dos empresas principales que se reparten esta producción. Una de las más grandes es justamente Corporación Aceros Arequipa S.A. y la otra es Sider Perú. A nivel de participación de estas dos empresas en la producción nacional, el 68% definitivamente con 1.2, 1.1 en realidad, millones de toneladas, se lo lleva a Aceros Arequipa definitivamente, ¿no? En realidad son pocas las empresas, y la restante demanda se cubre a través de las importaciones justamente de productos como los chinos que vinieron a entrar, Turquía y demás otros, como Estados Unidos también, productos de otros países, ¿no? Ok, viendo un poco ya, yendo a fondo, el análisis, vamos a hacer un pequeño análisis porcentual vertical del estado de situación financiera, eh, analizando un poco qué son inicialmente, eh, los activos. Los activos corrientes representarían el 41.3% y los activos no corrientes el 58.7%. Acá esto que básicamente sería la repartición del activo y las cuentas o los temas más incidentes. Estamos hablando de inmueble, actualmente inmueble, maquinaria y equipo neto, que representan el 46%, ¿no? De todo esto, prácticamente todo es inmueble, de los activos no corrientes, pero inmuebles, maquinaria, equipos, que guarda mucha relación con el tipo de industria, ¿no? Entonces, que es una industria productiva. Luego, a nivel, en otras cuentas importantes, estamos hablando del inventario neto, justamente por su labor comercializadora. Necesitan tener cierto nivel de stock por el tema de la venta del acero y los otros temas que son las cuentas comerciales, ¿no? Entonces, más o menos acá vemos cuáles han sido las evoluciones de, de justamente estas principales cuentas. Como vemos acá, el inventario neto, en este periodo tiene este comportamiento con un ligero incremento en el año 2018, que es un tema particular, pero se ve una estabilidad, incluso en el último año una mejora en temas de la gestión de los inventarios. ¿Qué es lo que pasó en este año? Principalmente ellos tuvieron, y se nota un problema importante con parada de planta, y tenían un stock importante de materia prima, ¿no? Que es utilizada, que no fue utilizada, que después se fue recuperó en el siguiente año. Y aquí en temas de inmuebles y maquinaria, si se dan cuenta, bueno, de alguna forma ha tenido un descenso inicial, pero luego comenzó a subir en los dos últimos años. Y esto principalmente por lo que mencionábamos en la parte inicial, ¿no? Que la empresa se encuentra actualmente en un proceso de inversión a nivel de una nueva planta de acería y la otra planta y de mejoras tecnológicas en sus procesos. También vemos el tema de lo que son las cuentas por cobrar, que tiene una evaluación, vamos a verlo de alguna forma creciente, pero que dentro de lo que no supera más o menos el 10%, ¿no? De alguna forma acá está tratando Aceros Arequipa de mejorar este proceso y, bueno, es lo que mencionan que su objetivo es optimizarlo a futuro, no mantenerlo en ese margen como mínimo. Ya viendo el tema, la otra parte, la contraparte entre a los activos, que serían las formas de financiamiento, pasivo y patrimonio,
Bueno, a nivel de patrimonio significa el 53.7%, pero a nivel del pasivo, el pasivo corriente 25.9% y el 20, y el no corriente 20.30%, que alrededor son casi un 45-46%. De estos, de las formas de financiamiento que serían los préstamos o las formas de endeudamiento con terceros, las cuentas más resaltantes, podemos ver las obligaciones financieras a largo plazo y las obligaciones financieras a corto plazo. Estas dos de alguna forma relacionadas, como lo vamos a ver, que representan alrededor del 27.31% en el año 2019, es muy relacionada a los temas de inversión que están utilizando actualmente, porque una de las formas que están utilizando es su endeudamiento externo y muchas de estas a través del leasing. De mismo modo, se tiene el tema de lo que es las cuentas por cobrar comerciales, ¿no? Que también es una de las formas, ¿no?, de financiar su operación, y de alguna forma más relacionadas con el crecimiento de las ventas y demás procesos. Vemos un poco acá las tendencias que han tenido en los últimos años, a nivel de, justamente viendo acá, las obligaciones financieras a largo plazo en el último año ha crecido considerablemente, y la porción corriente de alguna forma también ha crecido. Entre estas dos cuentas, principalmente la que menciono, que representan en el año 2019 el 27.31%, estarían denotando la forma de financiamiento de justamente sus ampliaciones, sus proyectos de inversión. Las cuentas por pagar, hay un crecimiento que vemos que de alguna forma están relacionadas con el crecimiento de las ventas, ¿no? Y el tema de lo que es el otro tema importante, que por acá podemos verlo, que representa 3.07, que es importante mencionarlo, que es el pasivo por impuesto a la renta diferido. Se nota que de alguna forma ha ido en disminución en los últimos años, lo que quiere la empresa trata de resaltar también, que es una política, una política con el objetivo de mejorar las obligaciones financieras que se tienen con el Estado, ¿no? Ya hablando a nivel de patrimonio, ¿no? Vemos que se tienen, que representan el 53.71%. Los resultados acumulados representan el 15.9% y el capital social el 20.92%. Esta es la otra forma de financiamiento que tiene la empresa. En los últimos años, de alguna forma, vemos acá que el capital social ha ido en disminución, ¿no? Y el tema de lo que son los resultados acumulados en crecimiento. Ahora, esto guarda mucho relación con la opción que ellos tienen que hemos estado hablando en temas de lo que es el pasivo, también que ayuda en aumento. Es la contraparte por las decisiones que ha tomado la empresa de tener un financiamiento externo, y lo vamos a ver en algunos resultados que a beneficio de ellos, debido a que está aprovechando el apalancamiento financiero. Ok, viendo un poco el análisis porcentual vertical, eh, que sería el estado de resultados, podemos ver cuáles son las incidencias para el año 2019, muy relacionado al tipo de industria en el cual al tipo de industria que estamos hablando, en temas que es un tema altamente productivo, representaría los costos de ventas aproximadamente el 84.43%. De ahí los demás costos son de menor incidencia, los siguientes de los gastos operativos, ¿no? Y definitivamente tendrían a ser los impuestos y los gastos financieros, que de alguna forma por acá se ven amortizados porque la corporación tiene participación de subsidiarias y podría ser algo que beneficia a la empresa y estaría disminuyendo esta incidencia.
y esto sería más o menos la evolución de justamente en los últimos años de estos primeros, de estas cuentas, ¿no? Por ejemplo, la utilidad neta se mantiene alrededor de entre 16, 15% en una media, ¿no? La utilidad antes de impuestos estaría mostrando una evolución con una tendencia positiva de crecimiento, lo mismo de la utilidad operativa, y definitivamente la utilidad bruta tiene un crecimiento mucho más, con una mejor tendencia, ¿no? Eh, del mismo modo, bueno, los costos de ventas de alguna forma que representan el más alto índice, ¿no? Se muestra acá la evolución y de alguna forma se ve el incremento por el tema de lo que son inversiones, una optimización de esto por las inversiones en tecnología, ¿no? En los años 2018. Lo cual se estima que en los siguientes años, como mencioné acá, se tenga una optimización. Viendo un poco el análisis porcentual horizontal, bajo los mismos temas se puede resaltar las cuentas principales acá, o las que tenían mayor incidencia en el análisis anterior, por ejemplo, estaríamos hablando de inventario, inmuebles y maquinarias, ¿no? De alguna forma. A nivel de inventarios se nota justamente el incremento que se mencionaba en el del año 2017 y 2018 por los problemas de planta, y una optimización, una reducción justamente al haber solucionado estos temas, ¿no? De casi un 26,7%. A nivel de inmuebles y maquinaria se nota definitivamente un incremento en los últimos años, especialmente en el último, por los mismos temas que mencionábamos, que relacionados al tema de las inversiones, ¿no? El tema del efectivo equivalente y lo que son el efectivo equivalente lo podemos ver luego en la siguiente diapositiva, ¿no? Y las cuentas por cobrar comerciales que de alguna forma, como se mencionó en el anterior periodo, ellos tienen una política de optimizar justamente este periodo, este proceso, ¿no? El proceso de cobranzas. Entonces, a nivel de lo que es el patrimonio, del mismo modo, confirmando un poco las tendencias que se manifestaban en el análisis vertical que vimos año tras año, la porción corriente de las obligaciones financieras y las obligaciones financieras a largo plazo, de alguna forma, entre una y otra se complementan. Si vamos sumando, como mencionábamos en el anterior, en este caso son las más incidentes. Vemos el tema de lo que son las obligaciones financieras, la porción corriente de las obligaciones financieras sufren un incremento en el 2018, justamente por el tema de las inversiones, que es donde comienza principalmente a hacer la ampliación de la nueva planta de acería, que es la más importante inversión. Y bueno, pues acá en el año 2019, que ya de alguna forma también ya optan por un tema de la otra forma de financiamiento, ¿no? De alguna forma. Eh, las cuentas por pagar comerciales, se nota que hay una tendencia de crecimiento año tras año. También hay una propuesta por parte de la empresa de que va a haber una mejora de este tema de gestión, ya que sabemos que la forma de financiarse de alguna forma operativamente o sin necesidad de recurrir a préstamos o sobregiros, etcétera, es justamente la gestión entre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar comerciales. La idea es optimizar, ampliar el tema de lo que son las cuentas por los plazos necesarios para las cuentas por pagar y reducir los plazos para las cuentas por cobrar, ¿no?
Bueno, esto es del mismo modo, para confirmar que la tendencia constante a la reducción de la deuda, de la deuda a nivel del impuesto a la renta, la deuda con el Estado, que ya es una política por parte de la empresa. A nivel de estado de resultados, pérdidas y ganancias, se ve un crecimiento, si bien es cierto, no con el mismo ritmo en los últimos años, pero sí un crecimiento a nivel de las ventas. Del mismo modo, hay un crecimiento a nivel de los costos. La utilidad operativa tiene un crecimiento importante, ¿no? En los últimos años, y la utilidad neta de alguna forma también se confirma un crecimiento alrededor de 25 y tal vez con un menor crecimiento en el último año, pero igual por encima del 20%. Acá está con más o menos como mencionábamos los gastos financieros. De alguna forma estos se ven mermados. Eso, bueno, digo, de alguna forma esto van aumentando en los últimos años justamente por la decisión de endeudamiento externo. Y bueno, lo que mencionaba, que también de alguna forma está siendo amortizado por la participación en resultados de subsidiarias en otros, principalmente en otros países como en Bolivia, de alguna forma merma o amortiza el tema de lo que son los gastos financieros. En menor medida en los últimos años hay una tendencia a la disminución, pero igual de alguna forma hay una amortización, ¿no? Entonces, como se ve de alguna forma, esta ha sido más o menos la evolución del mercado de las barras de acero, que representan casi el 70% o más del 70% de la producción, ¿no? Y lo mismo, esto sería el consumo, la tendencia al consumo, y esta sería la producción, ¿no? Entonces, vemos que en los últimos años, por las coyunturas, etcétera, de alguna forma no había un crecimiento muy acelerado, pero sí de alguna forma hay un mercado en el cual se podría ampliar la participación de Aceros Arequipa, y la política de ellos es justamente crecer y estar en este punto. De alguna forma la producción también va acompañado de este crecimiento o de esta evolución, ¿no? Y por eso justamente en los últimos años seguramente los crecimientos no son tan amplios. eh, Principalmente lo que se trata es de, lo menciona la memoria o un informe por parte de Aceros Arequipa, que lo que tratan es de copar un mayor mercado, ¿no? Y ser un poco más competitivo justamente con las inversiones que están haciendo a nivel de, a nivel de infraestructura, a nivel de instalaciones productivas y a nivel de tecnología, ¿no? Esto es un poquito para poder comparar, ver justamente como mencionábamos, estamos hablando de dos empresas que están las dos empresas que son principales en el proyecto, en el sector, disculpe, y en el sector específicamente están en diferentes situaciones, ¿no? Una de ellas, como podemos ver, tiene una alta, este sería las de color rojo, serían las del 2019, igual acá, tienen un alto componente a nivel en este caso, tienen un componente importante a nivel de inversión, Aceros Arequipa, a nivel de efectivo en los últimos años, justamente por los temas que están ejecutando ahorita de su ampliación, lo contrario que en su momento que Aceros Arequipa tiene, ¿no? De alguna forma Aceros Arequipa, esto de acá, no teniendo situaciones o actividades de inversión en los últimos años, esto es definitivamente mucho menor, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, de Aceros Arequipa, en el tema de lo que es este diferencial principalmente se debe justamente a los problemas que se tenían de planta, alto stock, y que de alguna forma también tuvieron que hacer por estos stocks un desembolso muy importante a los proveedores, ¿no? De alguna forma en el año
2018 tuvieron el problema y tuvieron un alto stock y de alguna forma no se realizaron algunos temas de ventas, ¿no? Y de alguna forma también se, se hizo una adquisición importante, ¿no? De 85 millones de soles por parte de un comercial de acero S.A., si no me equivoco, esto fue en Bolivia. Eh, También aquí se nota la diferente situación en la cual se encuentran las dos empresas. Las dos empresas, de alguna forma, Cider Perú, vamos a verlo un poco de repente en los siguientes análisis, está dedicando en los últimos años a atender ya eh, un menor endeudamiento externo. Y justamente en el año 2016 hizo una amortización, una cancelación de una de sus deudas importantes, ¿no? En este punto, lo contrario que Aceros Arequipa, y Aceros Arequipa, como hemos visto, lo que se encuentra es en un proceso de inversión y a través de financiamiento externo. A nivel de ratios, se ha hecho una pequeña comparación entre las dos empresas. Vamos acá en color verde o en números grandes, vamos a hablarlo así, los ratios de Aceros Arequipa y en números pequeños los de Cider Perú. A nivel de liquidez, vemos que Aceros Arequipa tiene un ratio un poco menor que, que la, que la de Cider Perú, pero por encima incluso de lo que podríamos esperar como rango entre 1 a 1.4. Sí, acá definitivamente podríamos hacer un pequeño análisis entre uno y el otro, que si nos adentramos habría que ver un poco más el estatus de Aceros Arequipa, pero podría significar que tenemos demasiado efectivo, ¿no? Demasiado efectivo en las manos que de repente puedan ser improductivos debido a que estos ratios están en muchos casos doblando el límite superior en, tanto en el estado de liquidez y prueba ácida y prueba defensiva, ¿no? Entonces, de alguna forma, vemos que Aceros Arequipa se encuentra en un nivel superior, aceptable o saludable, principalmente respecto a este nivel de ratios, ¿no? Por ejemplo, en el último año se sitúa en 1.59 a nivel de liquidez, muy cercano al límite superior, incluso un poco más. A nivel de prueba ácida, ¿no? Se encuentra en 0.91, del mismo modo, la misma tendencia, ¿no? Y a nivel de prueba defensiva, estaríamos hablando en el límite superior, ¿no? De 0.4. Los demás, la empresa competitiva está doblando mucho en esto, por lo que mencionamos que de repente podríamos necesitar un poco más, pero podría significar que tenemos dinero que no estamos dejando de obtener una mejor rentabilidad tal vez, ¿no? O tenemos dinero parado. A nivel de temas de endeudamiento, tenemos el grado de endeudamiento, ¿no? De alguna forma. También acá se nota justamente las decisiones que ambas empresas han tenido diferenciados, ¿no? En este tipo de endeudamiento, viendo que de alguna forma Aceros Arequipa tiene una tendencia al crecimiento desde el 39 hasta el 46% en los últimos años a nivel de endeudamiento externo, ¿no? Y justamente es las decisiones que está tomando para poder aprovechar seguramente el tema de lo que es el apalancamiento financiero, obtener mejores resultados para los accionistas. Lo contrario que tiene Cider Perú, si bien es cierto, tiene cierto crecimiento, ¿no? Pero de alguna forma no, no estaría en la misma situación de ellos y estaría decidiendo financiar la mayor parte de todas sus inversiones o de sus operaciones
con capital propio, ¿no? Lo mismo que nos dice el tema de grado propiedad, ¿no? O sea, uno complementario del otro, justamente lo que me dice que, por ejemplo, SIDA Perú está optando por financiamiento eh, propio y al contrario de lo que es Aceros Arequipa, ¿no? A nivel de endeudamiento patrimonial se esperaría ratios menores que uno, ¿no? Los cuales los dos cumplen, definitivamente pues estaría saludable, ¿no? Los costos de la deuda, un poco comparados con una empresa con la otra, definitivamente son bajos, por debajo del 3%, por debajo del 3%. Definitivamente, si de Perú al tener menos deuda o por optar de un endeudamiento casi mínimo, de alguna forma se ve que el costo es muy inferior, ¿no? En este caso también del mismo modo se nota la situación diversa de las dos empresas, que es la cobertura de gastos. Estaríamos hablando que esperemos que más de cinco veces eh, sea esta cobertura de los gastos financieros. En todos los casos, salvo el primer año, estamos superando este indicador, ¿no? Y situándose en el último de 7.53, definitivamente Aceros Arequipa tiene un indicador superior debido al costo de la deuda y que de alguna forma en los últimos años ellos han optado por no tener prácticamente deuda, ¿no? Entonces, a nivel de periodos de cobranza, a nivel de periodos de cobranza, podemos ver cuál ha sido la evolución por parte de la empresa. Pues, en los últimos años definitivamente había un crecimiento a nivel de 33 días a 47. Definitivamente está un poco en mejor situación que la competencia, pero tampoco es que esté muy bien, porque según la memoria menciona que tiene 30 días de crédito que tiene hacia sus clientes, pero el pago está siendo a 47, o sea, de alguna forma hay algo que mejorar, y justamente se menciona y dice que debería ser optimizado o que están en proceso de optimización en los últimos años, ¿no? El periodo promedio de pago, acá definitivamente sí hay una mejora en su gestión, si nos damos cuenta, estamos hablando de entre este y este de casi 30 días de diferencia, lo que podría decir que de alguna forma esta gestión ha mejorado y nos podría dar, las operaciones podrían operar justamente con esta diferencia a nivel de crédito que en teoría sería cero costo, ¿no? La rotación del activo, ¿no? Comparando las dos empresas, están bajo el mismo, no hay mucha diferencia, entre 0.7 y 0.86, ¿no? De alguna forma se nota saludable. Y la rotación de inventarios, de alguna forma, habría una tendencia a la mejora. En este punto es explicable justamente por el tema del problema que tuvieron de planta y el sobreestocamiento, ¿no? Y luego que fue solucionado en el último año, ¿no? Y lo que se espera es una mejora al respecto. A nivel de resultados, estamos hablando que el margen bruto de la empresa, ¿no? Está alrededor de 16%, más o menos, que estaría por encima de lo que está logrando la competencia. A nivel de margen operativo, en los últimos años, en los años anteriores, estaba en desventaja respecto a la competencia, pero justamente se menciona que en base a los últimos procesos de tecnología, de implementación, de optimización, de producción, se logra poner a la empresa a un nivel mucho más competitivo, ¿no?
Lo mismo más o menos pasa a nivel del margen neto, que justamente este tema tiene una mejor evolución en el último año, y colocándole en temas competitivos, ¿no? Vemos acá el tema del ROE. El ROE, de alguna forma en los últimos años había una desventaja, y en los últimos años se ha logrado superar y colocarlo en mejor posición, incluso que la competencia, teniendo un 9,83%. A nivel de ROA, del mismo modo, ¿no? La misma tendencia, vemos que en los últimos años justamente donde viene la mejora, y de alguna forma se ve la mejora en el proceso de gestión, tanto productiva como tal vez financiera, etcétera, ¿no? Acá definitivamente podemos notar el tema de lo que es el efecto del apalancamiento, que ha sido uno de los factores para que podamos tener de alguna forma una mejora en el ROE, ¿no? Definitivamente. Viendo un poco en análisis DuPont, en realidad, ¿no? Por ejemplo, el ROE tuvo un crecimiento del 15%, teniendo un 9,83%, ¿no? Los principales impulsores, luego de haber hecho este pequeño análisis a través de la descomposición del ROE en ROA, y esta ROA a nivel de margen neto, por la rotación del activo, y esto por el nivel de apalancamiento, que ha tenido un crecimiento. Se nota que los principales impulsores, ¿no? Es justamente del crecimiento de la empresa, o de la rentabilidad de la empresa, sería la utilidad neta acumulada, la utilidad neta, que básicamente va relacionado al, al tema productivo, ¿no? Al tema de la gestión integral en sí de la empresa, y el tema de lo que es el activo total, que también de alguna forma en los últimos años de inversión ha sido uno de los que ha crecido, y un poco también ha tenido cierto nivel de afectación en la empresa, ¿no? Definitivamente el apalancamiento financiero, como se menciona, ha tenido también un nivel de incidencia importante para poder multiplicar justamente el tema del ROA, bueno, hacer un efecto multiplicador a nivel de ROA, ¿no? Eso es lo que podemos analizar. Entonces, como conclusiones finales, definitivamente yo creo que definitivamente Aceros Arequipa, debido al rubro donde se maneja, que es un tema productivo, industrial, es, es lógico que se tenga más del 80% en este caso de lo que es la incidencia a nivel de costos, ¿no? El tema que presenta más o menos Aceros Arequipa presenta casi un 50-50, o es un tema casi equilibrado a nivel de las formas de financiamiento o endeudamiento interno y externo, ¿no? Como se menciona, con un crecimiento en los últimos años a nivel de endeudamiento externo, ¿no? Definitivamente los procesos de inversión, como mencionamos, o sea, han mejorado los últimos resultados de la empresa, eh, a nivel para colocarlos en realidad en, en un mejor, en un mejor nivel competitivo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y eso básicamente es lo que nos menciona al final, que evidencia las condiciones. Las dos empresas se encuentran en diferentes situaciones, para poder, justamente para poder, y se evidencia en la diferencia en el estado de flujo de efectivo, ¿no? Que justamente en una de ellas se ve alto impacto o alto movimiento a nivel de inversión, en la otra no, por las diferentes situaciones de la empresa. Y en el tema de justamente lo que son las inversiones, también de alguna forma se nota que hay un nivel de mayor actividad a nivel de flujo de efectivo, justamente en atender las obligaciones financieras, y en el otro caso no, porque han optado de que no tengan que ser tan, tan importante, ¿no?
Bueno, no tan importante, no es una opción para ellos, en el caso de Aceros Arequipa, ¿no? Definitivamente no. El tema de lo que es el endeudamiento, que ha adoptado la forma de endeudamiento es principalmente como lo conocemos como el apalancamiento financiero, es beneficioso para los accionistas, multiplicando de alguna forma de 5.5% que tenemos el ROA a 9%, casi dos veces lo que se tiene como resultado a nivel de ROA, ¿no? A nivel de rendimiento de activos. Eh, Como se menciona, bueno, yo lo mencioné en la anterior, que estamos en etapas diferentes, justamente una inversión agresiva y la otra en una etapa que no, que básicamente estaría de operación o de no implementación de mejoras en la producción o de inversión en infraestructura. Y cabe resaltar que sí, el Perú ya en años pasados incluso tuvo esta situación en la cual está teniendo Aceros Arequipa, ¿no? Que no descarta que en el futuro pueda tenerlo, pero hizo una inversión muy importante en una reestructuración de su planta en Chimbote, ¿no? El costo de la deuda es muy bajo, ¿no? Por lo cual esto beneficia justamente la estrategia de endeudamiento externo. Eh, sí, se nota que la empresa tiene un nivel de liquidez y solvencia, unos indicadores de liquidez y solvencia saludable, ¿no? Que de alguna forma eh, ayudan o indicarían que la empresa pueda atender sin ningún inconveniente o sin inconvenientes mayores las obligaciones y compromisos internos y externos, ¿no? De esto, lo que mencionábamos, la gestión de cobranzas por encima del 30 días, pues, se ve amortizada por justamente la ampliación a nivel de pagos de los proveedores, mejorando de alguna forma, dándole un respiro a nivel de operación, a nivel de financiamiento de la operación, eh, pero sin embargo acá hay unas oportunidades de mejora, ¿no? Bueno, definitivamente lo que mencionamos, así que básicamente las inversiones hechas en los últimos años colocan en un mejor posicionamiento a la empresa a nivel de sus competidores y y creyendo que la estrategia de financiación con la estrategia de inversión en activos, etcétera, en su conjunto y la optimización de sus procesos de producción que tiene la empresa y los menciona y los recalca como parte de su política en los últimos años, creo que hacen que Aceros Arequipa esté en una mejor posición respecto a sus competidores, no solo locales, sino también internacionales, hablando a nivel de importación de otros países como los chinos, etcétera, que en su momento obligaron a la empresa a cerrar ciertas sus operaciones, por ejemplo, en Aceros Arequipa, y como consecuencia ellos también, Aceros Arequipa, en Arequipa, disculpe, y como consecuencia Aceros Arequipa tuvo que pensar en otro tipo de estrategias constantes en mejoras tecnológicas productivas y ahora en una de sus grandes inversiones en los últimos años que básicamente una planta, la modernización de su planta de aceite. Ok, eso sería todo. Muchas gracias.